Hola, el tema que sigue ahora es abordaje translumbar en el escenario de agotamiento de angioaccesos para terapia hemodialítica. Cabe mencionar que en este hospital el médico radiólogo intervencionista forma una parte principal en el manejo de los accesos. Les puedo decir que del manejo de accesos vasculares en este hospital para terapia de hemodiálisis, el 80% de los catéteres es manejado en el servicio de rayos X. En la participación para este trabajo que vamos a presentar, están como titulares los médicos de base que me acompañan y nos ayudan a hacer este tipo de procedimientos: el doctor Ulrich Didier Flores Vázquez, el doctor Pablo César Iglesias y su servidor, el doctor Jorge Arellano Sotelo. La primera parte va a estar a cargo del doctor Daniel Campuzano, residente de cuarto año de este hospital, que ha hecho la recopilación y el seguimiento de los casos, que son realmente muy interesantes. Estamos haciendo un aporte al paciente, un aporte al manejo de estos pacientes que realmente son muy difíciles cuando no tenemos una opción o un acceso vascular adecuado para poder ser hemodializado. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Vamos a empezar con la presentación, abarcando un poco la introducción, nuestro panorama en el país. La insuficiencia renal crónica es catalogada como una enfermedad catastrófica. Es resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que resaltan la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Y lo malo, las deficiencias en nuestra población sería que no existe como tal una base de datos electrónica en la que el médico pueda accesar y ver con precisión las características de nuestros pacientes que están dentro del programa de hemodiálisis. Como tal, eso no existe y es uno de los impedimentos para hacer un adecuado manejo y seguimiento de estos pacientes. Hablando ya de nuestra institución, a través de 212 hospitales generales de zona y regionales, así como de las 13 unidades de alta especialidad, aportamos una cobertura del 73% de todos los pacientes que están en tratamiento dialítico en nuestro país. Con una población general del IMSS de 120 millones, alrededor de 12 millones de estos van a cursar con algún grado de daño renal. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que una muy pequeña parte de esta población que está en tratamiento dialítico consume una gran cantidad de recursos económicos de nuestra institución, ubicando este padecimiento por encima de programas como son el cáncer de mama, el cáncer uterino o el VIH y sus complicaciones de SIDA. Tan solo el costo anual en promedio es arriba de 5.600 millones de pesos en tratamiento directo de las complicaciones de esta enfermedad. Hablando como tal, los pacientes ya con un grado avanzado de la enfermedad que necesitan la terapia de reemplazo en modalidad ya de hemodiálisis, todas las guías nos mencionan que la primera línea de tratamiento de estos pacientes deben ser las fístulas arteriovenosas y los injertos, que se pueden hacer de una manera muy sencilla, incluso en consultorios, y que tienen una gran efectividad en los pacientes. Sin embargo, por varias razones, dentro que incluimos la trombosis, inelegibilidad quirúrgica de los pacientes que requieran un tratamiento dialítico urgente o que ya estén en el tratamiento para la fístula, pero necesitan la maduración de la misma, alrededor del 80% de todos los pacientes en algún momento, en alguna etapa de su enfermedad, van a necesitar contar con un acceso de un catéter para su hemodiálisis. Los catéteres dialíticos venosos centrales pueden disfuncionar, pueden infectarse, pueden causar obstrucciones venosas. Es por eso que no son la primera línea de elección para la terapia. Sin embargo, estos pacientes con dependencia a largo plazo deben ser bien estudiados y deben ser muy personalizados las elecciones de los vasos que se van a colocar el angioacceso. Las guías tanto Kadoki como las guías KDIGO mencionan como primer acceso vascular convencional la vena yugular interna derecha. Por su gran calibre y su abordaje superficial, es una vena de fácil acceso y que presenta poco riesgo de trombosis. Entonces siempre lo manejan como la primera opción, seguido de las venas femorales y de ahí en tercer lugar la vena subclavia. Pero bueno, vamos a hablar de cuando todos estos accesos vasculares convencionales ya no son posibles abordarlos y empezamos a tener los accesos vasculares no convencionales. Prácticamente cualquier vaso que llegue a la vena cava inferior o superior va a poder ser utilizado por un acceso. Tenemos las renales, las suprahepáticas, incluso vasos colaterales pueden llegar a ser utilizados para colocar estos angioaccesos. Pero por el tema vamos a hablar únicamente de los translumbares,
los cuales fueron descritos por primera vez por el Dr. J. Lund en 1995. Hizo una serie de casos pequeña ese año, más o menos como la que le vamos a presentar a continuación, de 6 pacientes. A los 3 años de que inició ya eran más de 40 pacientes estudiados con este abordaje de la vena cava translumbar, dado que fue un acceso relativamente técnicamente sencillo y que dio buenos frutos en el tratamiento de estos pacientes. La dependencia prolongada que sufren estos pacientes con insuficiencia renal crónica hace que tengan pérdida progresiva de los abordajes convencionales debido a episodios repetitivos de trombos y de infecciones. La técnica, que fue descrita desde los 90, en sí no ha cambiado mucho. Se requiere una tomografía previa para poder valorar la permeabilidad de la vena cava inferior y hacer un adecuado planeamiento. La sala debe ser realizada en una sala de intervención bajo sedación consciente con el apoyo del servicio de anestesiología y debe ser realizado obviamente por un radiólogo intervencionista que tenga experiencia en guía fluoroscópica. En otras partes, la tomografía y el ultrasonido no se tienden a utilizar de una forma rutinaria. Sin embargo, nosotros sí utilizamos la tomografía, ya lo estaremos viendo. Cuando son únicamente utilizados por método de fluoroscopía, el punto anatómico de referencia es el margen superior de la cresta ilíaca derecha. Se hace la punción percutánea, se asciende a lo de las vértebras hasta alcanzar el cuerpo vertebral L3 y así poder acceder a la vena cava inferior en su segmento infrarrenal. Una vez que localizamos nuestra aguja, como podemos ver en las imágenes que tienen a su izquierda de fluoroscopía, cuando está lateral al pedículo vertebral, se empiezan a realizar pruebas de aspirado hasta obtener un flujo sanguíneo constante, en donde hacemos una administración del medio de contraste, aseguramos que estamos en la vena cava inferior y posteriormente se procede a insertar la guía teflonada y hacer la tunelización. Ese sería el procedimiento convencional. Las complicaciones, pues las tasas de complicaciones reportadas son bajas, dentro de ellas figuran la presencia de sepsis, infecciones, trombo de la vena cava inferior y el hematoma retroperitoneal. Las indicaciones de recambio, más del 80% recaen en estas tres, que serían infecciones, los flujos bajos y alteraciones mecánicas. Como podemos ver, estas tres complicaciones recaen sobre todo en quienes tienen el manejo del catéter posterior a que nosotros lo colocamos. Es por eso que tiene que ser muy importante que el paciente sea consciente del cuidado, no solo de un abordaje translumbar, de cualquier tipo de acceso vascular, y que las enfermeras y los médicos que están en las unidades de hemodiálisis tengan capacitación para poder utilizar sus catéteres, ya que el éxito de la vida útil depende prácticamente de ellos. El catéter translumbar, como tal, tiene una mayor disfunción en comparación con los catéteres convencionales. Pero ¿cómo podemos prevenir un poco esto? Se disminuye haciendo que el abordaje percutáneo de la vena cava inferior sea angulado, de preferencia entre 45 a 50 grados, para evitar los acodamientos y las fallas mecánicas y de bajo flujo. Asimismo, debemos de construir un túnel con extensión lateral y superior a la cresta ilíaca, como podemos observar en sus imágenes de la izquierda. En la fluoroscopía abdominal hay una angulación de 45 grados hacia la ascendencia de la vena cava inferior, y el túnel se planeó lateral a la cresta ilíaca que se está palpando con la mano. ¿Qué se ha visto de manera internacional? En el 2016, el Instituto de Enfermedades Renales e Hipertensión de Ohio hizo un estudio de todos los catéteres de abordaje translumbar que se habían utilizado y descubrieron que la vida útil media es de 64 días con un rango máximo de 140 días. Es más o menos comparable con las tasas que tenemos en nuestro país, que tenemos una vida útil de accesos semipermanentes de 24 días y de accesos permanentes de 81 días. Recordemos que los catéteres están principalmente planeados o para una terapia dialítica de urgencia o para darle tiempo a una fístula que madure. No están planeados como tal para un uso prolongado al paciente en diálisis, en hemodiálisis. En sí se hizo también una comparación a los 30 días. El 14% de estos catéteres habían necesitado recambio del mismo por alguna de las tres fallas que ya mencioné, y muy pocos de ellos llegan a los 12 meses, pero ya más del 70% se requirieron al menos un recambio. Nuestra experiencia ya como tal en el hospital de especialidades del Centro Médico Siglo XXI, trabajamos con unos pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad renal crónica en CADIGO 5, en etapa en sustitutivo de la función renal en modalidad de hemodiálisis, quienes ya tenemos documentados con estudios de imágenes como la flebografía que pueden observar en el inferior de la pantalla, que ya existen importantes cambios por secuelas postrombóticas y tanto miembros superiores como inferiores ya no son viables para la colocación de un catéter que sea funcional.
Una vez que está documentado esto, se protocoliza al paciente, se realiza la tomografía contrastada en donde demostramos la permeabilidad de la vena cava y se programa la intervención con el apoyo del servicio de anestesiología en 2 tiempos. Nosotros hacemos un primer tiempo en la sala de tomografía y una segunda intervención en el área de hemodinamia. Nuestros primeros pacientes habíamos iniciado con una sedación consciente en el área de tomografía para posteriormente una sedación profunda en sala de hemodinamia. Sin embargo, nos percatamos que dependíamos mucho de la destreza del anestesiólogo, ya que la intubación en la sala de hemodinamia tenía que ser con el paciente en prono. Entonces, ya para los pacientes subsecuentes, decidimos desde el inicio, desde la tomografía, hacer la sedación profunda, el control de intubación de la vía aérea, y posteriormente se pronaba y se hacía todo el procedimiento del paciente. En el área de tomografía como tal, realizamos la planeación quirúrgica, la planeación de la intervención. Como pueden observar, alrededor de 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca y 10 centímetros laterales de la línea media, introducimos una aguja chiva de 21 Gauss y con el control tomográfico avanzamos la aguja en dirección cefálica, intentando siempre respetar los 45 grados, no siempre posible por la anatomía del paciente, hasta alcanzar el margen lateral de la vértebra y avanzar a la vena cava inferior. Una vez, como podemos ver en esta tomografía, en este corte axial, una vez llegando a la vena cava inferior, se procede a realizar las pruebas de retorno venoso y se pasa a la guía 0.18 para asegurarla. Una vez teniendo el acceso asegurado, el paciente es trasladado en camilla a la sala de hemodinamia. Una vez en la sala de hemodinamia, como podrán ir viendo en los videos que van a aparecer, lo primero que realizamos es la medición del catéter para asegurar que la longitud del mismo es suficiente para llegar a la aurícula y que podamos realizar una tunelización adecuada, tanto para que el cojinete quede dentro de la piel y el túnel sea planeado de manera lateral y descendente a la cresta ilíaca. Posterior a eso, utilizando la guía que ya traíamos de tomografía, hacemos la dilatación progresiva con los dilatadores que trae el catéter bajo apoyo fluoroscópico para ir dilatando los planos cutáneos y musculares. Después, ya con la planeación que habíamos hecho del túnel, se infiltra de manera subcutánea, donde va a quedar la tunelización desde el sitio de salida hasta el sitio de inserción donde tenemos nuestra guía. Posterior a ese ya procedemos a hacer la tunelización con el estilete, una tunelización superficial y dejamos fuera la punta del catéter. Esta punta la vamos a recambiar, sacamos los dilatadores y metemos el sistema Pillaway. Dado su gran calibre y su dureza, tiene un alto capacidad de dañar las estructuras vasculares. Es por eso que nosotros cuando lo utilizamos es únicamente con guía fluoroscópica y siempre cuando tenemos ya todo listo para la inserción del catéter, asegurándonos que esté el sistema Pillaway no más de 1 minuto dentro del paciente. Teniendo eso ya tenemos nuestro acceso, nuestro túnel y nuestro catéter terminado. Únicamente con el control fluoroscópico nos aseguramos de una correcta situación en la aurícula, hacemos las pruebas de retorno, que no haya efectos de válvula, y se pariniza, se sella y se fija el catéter. Se da por terminado el procedimiento y se comprueban que no haya habido complicaciones inherentes al mismo. Los resultados inmediatos. Actualmente en esta unidad hemos colocado 5 catéteres del abordaje translumbar, de los cuales únicamente uno presentó la complicación de hematoma de psoas derecho de 8 cc de volumen. De ahí en fuera, todos presentaron una adecuada evolución. Los 5 pacientes recibieron su primera sesión hemodialítica aquí en nuestra unidad, obteniendo flujos por arriba de 400 mililitros minuto. Posterior a esto, los pacientes fueron referidos a sus clínicas, en donde continúan con sus terapias convencionales. Otras complicaciones: requerimos el recambio de uno de los pacientes. A los 15 meses con 13 días se requirió su recambio, que empezó a disfuncionar, y únicamente se ha registrado el fallecimiento de uno de nuestros pacientes, pero fueron secundarios a complicaciones por el VIH. De conclusión, la cateterización de la vena cava inferior a través de un abordaje translumbar, guiado por tomografía y fluoroscopía, representa una alternativa terapéutica valiosa, segura y efectiva en pacientes con secuelas postrombóticas de venas centrales convencionales. Dicho procedimiento le permite al paciente continuar con sus sesiones de hemodiálisis, logrando al menos tasas por arriba de 350 mililitros minutos, lo cual representa una opción para preservar su vida. Las negativas y las desventajas que tenemos es que en nuestro hospital, siendo de tercer nivel, estos pacientes regresan a sus unidades, muchos están subrogados a otras unidades de hemodiálisis, entonces el seguimiento a mediano y largo plazo tiende a ser dificultoso, ya que una vez estando fuera del paciente, es muy difícil darle un seguimiento adecuado de cuánto flujo está recibiendo sus terapias
y si ha tenido complicaciones de infecciones o de trombosis. A continuación vamos a presentar los 5 pacientes que hemos tratado en esta unidad. El doctor Arellano les hará las observaciones y abordaje de cada uno. Gracias. Muy bien. A continuación vamos a explicar algunos de los casos que hemos manejado aquí en el hospital. Es importante comentar como preámbulo que en el mundo no deberíamos de poner catéteres de hemodiálisis. Lo ideal en las guías Kadoki, en las guías KDIGO, en las guías españolas del acceso vascular, en las canadienses, se recomienda que el paciente debe ser sustituido para hemodiálisis con una fístula arteriovenosa, como lo comentaba el doctor Campuzano. Desafortunadamente, en el mundo hay varios países que tienen un control estricto sobre realizar una fístula a tiempo. Habitualmente la fístula que se recomienda es la autóloga, aunque también ya se pueden hacer fístulas heterólogas que te permite un tiempo de uso más rápido. En nuestro país, desafortunadamente, el contexto, les puedo decir que de la población en hemodiálisis, probablemente menos del 3% se hace una fístula, se madura en forma adecuada y se empieza a utilizar. A diferencia de Japón, donde desde que el paciente es diagnosticado y manejado por la tasa de filtración glomerular y se ve que el paciente va a ser sustituido, se hace una fístula a tiempo. Es el país con el mejor manejo que hay en el planeta para la diálisis sustitutiva por una fístula. Les puedo decir que el 80% de los pacientes en el Japón llegan con una fístula a tiempo y la verdad sin complicaciones. En América Latina, solamente Colombia, Argentina y Brasil tienen un esquema más o menos parecido al de Japón, pero solamente el 20% de sus pacientes son manejados en forma oportuna con una fístula. La realidad en los congresos de nefrología, no deberíamos de poner catéteres transcavos, no se deberían de poner catéteres transauriculares por la mortalidad. A continuación, vamos a, como les comentaba, la experiencia que se tiene en el hospital. Tenemos un paciente masculino de 37 años. Les comentaba el doctor Campuzano sobre el abordaje de la apófisis espinosa, una inserción lateral a 10 centímetros. Es muy importante la tomografía para nosotros porque podemos visualizar, no tocar estructuras intestinales, la masa muscular menos complicada y tenemos la certeza de ver la aguja sobre la vena cava inferior. Vean en el abordaje, en la siguiente imagen, un abordaje lateral. Vamos introduciendo la aguja en forma gradual, evitando en una angulación adecuada para no lastimar estructuras que puedan poner en riesgo o una complicación como perforación intestinal, laceración de uretero o laceración renal. En esta última imagen podemos ver la aguja ya dentro de la vena cava y avanzada la guía para que nosotros podamos poner un dilatador. Aquí ya termina el procedimiento de tomografía computada y se lleva a la sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia dejamos la guía, vean la guía con la que ya se viene tomografía computada, la estamos anclando en la aurícula derecha. Posteriormente vemos y medimos el catéter. En nuestro protocolo hemos visualizado que los catéteres que se utilizan, porque tenemos la capacidad de medir la longitud, hemos utilizado catéteres de 30 a 35 centímetros de la punta del cojinete. Eso es bien importante porque si ponemos un catéter 50 o 55 centímetros, vamos a tener exteriorizado mucho catéter y el riesgo de infección. Con 30 a 35 centímetros, porque son 17 centímetros que utilizamos para el proceso percutáneo de la masa muscular y otros 15 o 20 centímetros dentro de la vena cava para llegar a la aurícula. Lo ideal es llegar a la aurícula derecha y al final hacemos una prueba de retorno, corroboramos con medio de contraste, como ustedes lo pueden visualizar. Aquí quedamos en la vena cava inferior adyacente a la aurícula. Esta es una placa de control donde ustedes notan el extremo distal en la aurícula y en la proyección lateral sin ninguna complicación. El siguiente caso es un masculino de 53 años. Como decía el doctor Campuzano, es importante para nosotros el mapa vascular.
son pacientes que en nuestra experiencia llegan a veces con catéteres, por lo menos de 10 a 20 catéteres durante toda su vida hemodialítica. Si se trombosa un acceso vascular, se utiliza oro y esto va agotando el camino vascular para nosotros. Como decía el doctor Campuzano, es bien importante seleccionar el mejor acceso en las mejores condiciones posibles. Aquí ya tenemos secuelas postrombóticas del segmento ilocavo, con colaterales al hueco pélvico. Observen en la extremidad superior derecha, secuela postrombótica de la inominada, reflujo hacia la vena yugular, no visualizamos vena cava inferior, no visualizamos aurícula, y antes de llegar, eso sí lo hemos puntualizado ya y lo sesionamos con los nefrólogos, antes de llegar a un catéter transtorácico, intentamos el catéter translumbar. Este es el control en tomografía computada, vean el abordaje lateral, respetando prácticamente todo el plano retroperitoneal, accediendo solamente al plano muscular, y la reconstrucción, ustedes pueden ver el extremo distal del catéter en la aurícula derecha. Se hacen pruebas de retorno habitualmente, el paciente se hemodializa al día siguiente si es necesario, o en la siguiente sesión donde se haya espacio para, habitualmente son pacientes con mal sustituidos, mal ultrafiltrados, significativa. El siguiente paso, un masculino de 43 años, con un recambio de catéter venoso central. Este paciente ya le habíamos hecho en alguna ocasión una fenestración del segmento ilocavo, complementamos con una angiotoma para poder entrar a la vena cava. Sin embargo, disfuncionó el catéter, era el único acceso que tenía. Ya después enviado, solamente veíamos que teníamos una vena cava inferior en forma adecuada, con un diámetro y sin secuela postrombótica y sin colaterales significativas, sin reflujo hacia los sistemas paralumbares o sistemas hemiácidos o ácidos. La tomografía axial, ustedes pueden ver ya el acceso del catéter dentro de la vena cava inferior. En la reconstrucción coronal, siempre verificar lo ideal que el extremo distal del catéter esté en la aurícula derecha. El catéter disfuncional Campuzano, después de 15 meses de utilidad, es referido de Chiapas, donde en el control ustedes visualizan defectos de llenado en el extremo distal del catéter y también en la aurícula derecha, motivo por el cual se tomó la decisión de recambiar este catéter, ya que el paciente sigue sin accesos permeables por vía yugular o por vía femoral. Vean el control posterior por tomografía computada, y aquí en el abordaje hacia el recambio de catéter, aquí una cosa importante, ya tenemos fibrosis retroperitoneal, fibrosis muscular, no es fácil ya colocar nosotros el PILA-Way y sobre el PILA-Way avanzar el catéter. Habitualmente hacemos una técnica donde dejamos una guía de soporte o dejamos una guía hidrofílica 0.035 de 150 centímetros para que nos dé soporte. En este caso, un caso manejado por el doctor Ulrich Didier Flores Vázquez, tuvo que anclar guías de alto soporte como la Amplac Super Stiff o la Lunderquist para poder tensar las guías y poder avanzar el catéter hacia la aurícula derecha. El siguiente paciente, masculino de 47 años, como comentábamos, es importante el mapa vascular, sesionar el caso, habitualmente con los nefrólogos, y ver que solamente tenemos red colateral, red bicariante, no tenemos vena cava inferior, solamente red intercostal, y se dice este paciente pues ya es candidato para un acceso translumbar antes de llegar al transauricular. Igual el abordaje que ya se había repetido, marcaje con la aguja, visualizar la vena cava. Una vez avanzando en forma gradual la aguja, se hacen cortes de seguimiento para ver que no tengamos ningún problema. Se verifica que esté la guía dentro, puede ser la guía 0.014, 0.018, incluso la guía 0.035. Si usted aborda con una aguja 0.18G, la 0.035 también es ideal. Es bien importante en nuestra experiencia para hacer este tipo de recambios no utilizar guías hidrofílicas,
puesto que con la manipulación podemos fragmentar la guía y se convierte en una complicación y ya no tenemos acceso vascular. Esto es uno de los casos complicados, un paciente urémico. Ustedes visualizan el paciente ya enviado al hospital con un catéter transauricular que técnicamente entra a la aurícula, pero hace un loop, hace un acodamiento, y esto permitió que no se modelizara y no tuviera flujos de retorno. El paciente en condiciones graves se nos presenta, hacemos ya el abordaje y vean el control. Tenemos secuela postrombótica significativa de la vena cava inferior adyacente a la aurícula derecha. Desafortunadamente no pudimos llegar a la aurícula derecha, por eso quedó el catéter con reflujo hacia la vena cava inferior, con retornos adecuados, y se pasa a la sesión para corroborar la función del catéter. Un siguiente paciente que se hizo recambio y embolización, femenino de 29 años, el abordaje que ya se había explicado por el doctor Campuzano, siempre corroborar que estemos en la vena cava, pasar la guía, que tengamos retorno, pasar el dilatador y trasladarnos a la sala de hemodinamia. En el control posterior, en tomografía computada, vean las reconstrucciones. También estas reconstrucciones las podemos hacer en la sala de hemodinamia con un programa que se llama DynaCT, que nos permite hacer una tomografía simple para ver el trayecto del catéter si no hay acodaduras o kinking que nos permita o nos condicione una disfunción del catéter. En este caso, cuando se recambia un catéter y tenemos sospecha de sangrado, se puede embolizar. En este caso, el doctor Flores emboliza el tracto de salida para que tengamos sangrado y se hace una recolocación, una visualización. Por la fibrosis, fibrosis retroperitoneal, en este caso no fue posible dejar el catéter en la aurícula. Lo vemos en el tercio medio de la vena cava inferior, pero con flujos adecuados. Muy bien, pues esta es una breve remembranza de la experiencia que se tiene en este hospital sobre los accesos vasculares, sobre el catéter transcavo. Es una opción, sin duda, antes de llegar al transtorácico, pero vuelvo a repetir, la verdad es que no deberíamos de estar colocando este tipo de catéteres transtorácicos o translumbares si el paciente fuera manejado en forma adecuada, con una diálisis peritoneal o una hemodiálisis hecha por una fístula arteriovenosa. Les agradezco su atención y muchísimas gracias.